Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Nuevamente nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios, el único lugar donde encontraremos verdadera esperanza. Te invitamos a ver los programas anteriores. Todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y ahora puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. Leí una historia de un autor que decía: un mercader griego y rico quería dar un banquete con comidas especiales. Llamó a su siervo y le ordenó que fuera al mercado a comprar la mejor comida. El siervo volvió con un bello plato cubierto con un fino paño. El mercader removió el paño y asustado dijo: ¿Lengua? ¿Es este el plato más delicioso que encontraste? El siervo, sin levantar la cabeza, respondió: la lengua es el plato más delicioso. Sí, señor. Es con la lengua que usted pide agua, dice mamá, hace amistades, conoce personas, distribuye sus bienes, perdona. Con la lengua usted conquista, reúne las personas, se comunica, dice Dios mío, ora, canta, cuenta historias, guarda la memoria del pasado, hace negocios, dice yo te amo. El mercader, no muy convencido, quiso probar la sabiduría de su siervo y lo envió nuevamente al mercado, ordenándole que trajera el peor de los alimentos. Volvió el siervo con un lindo plato cubierto por fino tejido que el mercader retiró ansioso para conocer el alimento más repugnante. ¿Lengua otra vez?, dijo el mercader espantado. Sí, lengua, dijo el siervo, ahora más altivo. Es la lengua que condena, separa, provoca intrigas y celos. Es con ella que usted blasfema y manda al infierno. La lengua expulsa, aísla, engaña al hermano, responde a la madre, ofende al padre. La lengua declara guerra. Es con ella que usted pronuncia la sentencia de muerte. No hay nada peor que la lengua y no hay nada mejor que la lengua. Depende del uso que usted haga de ella. Y sin esperar respuesta, el siervo hizo una reverencia y se retiró. Esta historia nos ayuda a comprender el gran poder que tiene la lengua. La misma lengua que puede construir es la misma lengua que puede destruir. En nuestro programa del día de hoy queremos ver qué dice la palabra de Dios acerca del cuidado que debemos tener de la lengua. Y para conectar este tema con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Saladín. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Siempre es un placer compartir y estar en Conectando. Bueno, qué bueno, pastor. Pastor, el tema que vamos a hablar en el día de hoy es un tema que la mayoría de nosotros se identifica con una lucha continua, pero nosotros hemos oído mucho, vimos la historia del inicio, pero conectando con la palabra, lo que nos interesa saber es qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios acerca de la lengua. Daniel, son muchas cosas que dice la palabra acerca de la lengua, porque es un tema que se trata a través de todas las escrituras. La vemos en Proverbios, en los Proverbios y en diferentes áreas. En Santiago se trata mucho de la lengua. Tú sabes que el control que tú tienes de tu persona es proporcional al control que tengas de tu lengua. ¿Tú sabías eso? Una persona que no controla su lengua, no controla su cuerpo, y eso se evidencia en el hablar, porque la lengua es un instrumento muy poderoso, Daniel. Aquí tengo yo la escritura en mi iPad y quiero que vayamos a Santiago, donde él nos da dos ilustraciones del poder de la lengua. Él nos dice lo siguiente aquí en Santiago, en el versículo 3. Bueno, te voy a leer desde el versículo 1, Daniel. Él dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Y dice, si alguien no falla en lo que dice, es hombre perfecto, también capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y mira lo que dice. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos,
son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Fíjate, él nos da aquí dos ilustraciones. Nos habla del freno que se pone en las bocas de los caballos. Tú sabes que el caballo es un animal brioso, un animal con mucho poder, con mucha potencia. Es un animal que se puede desbocar fácilmente y tú lo controlas con un freno que pones en su boca, en la boca de ese caballo. El jinete lo puede controlar. Y también nos ilustra la lengua como el timón de un barco. Un barco puede ser enorme, Daniel, muy grande, pero tiene un pequeño timón que es lo que controla ese barco. Entonces, si tú controlas tu lengua, tú tienes control de todo tu cuerpo, pero esto no es algo fácil de conseguir, porque la lengua es como el freno en el caballo o el timón en el barco. Su función es controlar, pero tiene que haber una persona que ejecute ese control y tristemente muchas veces nosotros no tenemos ese control de nuestras lenguas. La escritura nos dice ahí mismo en Santiago, y no lo voy a leer, sino lo voy a mencionar solamente, que es pequeña en tamaño, pero hace alarde de grandes cosas. Dice Santiago que la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas y que es como un pequeño fuego que incendia un gran bosque. Tú lo has visto. Hay personas que van de picnic o van a un sitio boscoso, a una zona virgen y dejan una colilla de un cigarrillo, dejan un carboncito de una fogata que hicieron. ¿Y eso qué hace, Daniel? Eso destruye miles y miles de tareas. Entonces, la lengua es así, como una pequeña chispa, enciende un fuego que puede ser tremendo y sumamente peligroso. ¿Tú has visto los tractores, Daniel? Los tractores tienen cientos de caballos de fuerza. Los tractores con las aras que tienen, ellos entran en la tierra, remueven la tierra, es sumamente poderoso. Pero la lengua es así. La lengua puede destruir la reputación de una persona. Es como un fuego. Parece algo insignificante. Inclusive, hay muchos comentarios que nosotros hacemos y no nos damos cuenta de las consecuencias que pueden tener esos comentarios que nosotros hacemos. Santiago dice también que la lengua es un mundo de maldad. Y muchas veces uno no piensa en esto, como dentro de nosotros existe un miembro que pueda hacer tanto daño. ¿Cuántas mentiras uno no ha dicho en su vida, Daniel? ¿Cuántas veces uno no ha calumniado el nombre de otra persona? ¿Cuántas veces uno no ha hecho comentarios que han encendido el odio hacia otras personas o ha creado discordia o ha realizado comentarios con la lengua que ha incitado a la lujuria y ha dado lugar a muchos pecados? En la mayoría de los pecados que nosotros cometemos está la lengua involucrada. Dice la escritura que la lengua corrompe, que contamina todo el cuerpo, porque lo que sale del hombre, eso es lo que nos hace impuro. Y dice la escritura lo siguiente, Daniel, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la codicia, las maldades, el engaño, la envidia, los chismes. ¿Cómo tú llevas a cabo los chismes? Cuando tú quieres hacer una maldad acerca de alguien o estás airado con una persona, tú no hablas, no es con tu lengua que tú atacas a esa persona.
¿Qué tú me dirías a eso? Porque no quiero ser yo el que esté hablando todo el tiempo. Así es, y la verdad que oyéndolo, pastor, ese ejemplo de Santiago, a veces uno mira el tamaño de un crucero y es manejado por ese timoncito. Uno no, a veces no entiende la magnitud del daño que uno puede hacer a través de la lengua. Y es como usted decía, uno habla algo y ya después que uno lo dijo, eso no se revierte. Y cuando hoy uno lo pone en las redes sociales, ya el daño está hecho y uno realmente acaba con reputaciones simplemente por hacer un comentario que a veces es real, pero muchas veces uno no tiene ni que decirlo. Es así, Daniel. Yo te voy a decir, yo quiero ir de lo general a lo específico con este ejemplo. Nosotros tenemos nuestros gobernantes, los ministros, secretarios de Estado, y con qué facilidad una persona hace un comentario sin tener elementos y sin tener la necesidad de hacerlo acerca de alguien que está en autoridad, pueden ser nuestro presidente, vicepresidente, un ministro, un funcionario. Uno hace comentarios que son innecesarios, que son destructivos y que no aportan nada, pero te digo algo, lo hacemos con mucha facilidad. Y a mí me gustaría decirle a las personas que nos siguen que hagan ese ejercicio, que analicen en sus conversaciones con qué frecuencia ellos utilizan sus lenguas para hablar mal de personas, de situaciones, para emitir juicios a los cuales ellos no están llamados a emitir, o emitir juicios sin tener los elementos en sus manos para ellos poder emitir ese juicio que están haciendo. Entonces, pastor, usted habló de que la lengua es un fuego, que la lengua es un mundo de maldad. ¿Qué otras características tiene esa lengua? Bueno, las personas no lo saben, Daniel. Son muchas las características. La Biblia nos dice que la vida y la muerte están en manos de la lengua. Tu lengua puede ser un instrumento de vida, de aliento o de bendición, o puede ser también un instrumento de destrucción. Tú sabes que nosotros tendemos más a criticar o utilizar la lengua de una manera negativa, más que de una manera positiva, cuando deberíamos estar llamados a usar la lengua para alentar, para bendecir, para construir y no para destruir. Y es bueno que nosotros podamos analizar esto en nuestras vidas, que podamos ver si nosotros somos personas que traemos vida, aliento, bendición a los demás, o somos las personas que en vez de estar afirmando a los demás, lo estamos criticando y lo estamos atacando. O sea, que no estamos utilizando nuestra lengua, nuestras palabras para construir de una manera sabia. Dice la Biblia, la vida y la muerte están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Bueno, la verdad es que uno a veces como que no entiende la magnitud de lo que implica o los efectos que produce la lengua en la vida de nosotros. Pero usted acaba de hablar, pastor, de que la vida y la muerte, ¿qué otro efecto nosotros pudiéramos ver en la vida nuestra que realmente causa el no controlar la lengua? Bueno, hay algo que no es un efecto, sino hay algo que siempre debemos tener presente, Daniel. Dice la Escritura que Dios aborrece la lengua sin control. Dice en Proverbios 6 que Dios aborrece 6 cosas: los ojos altivos, y oye lo que dice después, la lengua mentirosa. Más adelante dice que aborrece el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece todas esas cosas. Él dice la Escritura que Él aborrece la lengua perversa, que Él aborrece los labios mentirosos, que eso es una abominación
para él. Y que cuando habla de aquellos que no heredarán, no estarán en el cielo, dice que todos los mentirosos serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, aquellos que no controlan su lengua. Entonces, solamente si decimos que somos cristianos, solamente con nosotros meditar en cuál es la actitud de Dios, lo que Dios piensa de aquellas personas que utilizan su lengua para hacer el mal, para criticar, para calumniar, que utilizan su lengua sin control. Eso debe llevarnos a reflexionar si realmente en nuestras vidas como cristianos, aquellos que profesan la fe, si nosotros realmente tenemos vida espiritual, si tenemos un fruto, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu. Entonces nosotros no podemos ser descuidados con nuestras palabras. Nosotros no podemos ser el tipo de personas que lo que siembran es desaliento. No podemos ser de las personas que tienen una lengua sin control. No podemos estar dando falso testimonio acerca de los demás. No podemos estar destruyendo reputaciones, sino debemos ser personas que construyan. Daniel, no sé si tengo tantas cosas en la cabeza que voy demasiado rápido. Tú me dices. Bueno, la verdad es que aquí yo lo que les recomiendo es que a los hermanos que están del otro lado y a los amigos que tomen nota y lo oigan varias veces para poder anotarlo, porque es que la verdad es que corto nos va a quedar el programa para tratar todas las cosas que Dios nos habla del cuidado que tenemos que tener de la lengua. Vamos a dejar, pastor, vamos a finalizar este segmento y sin embargo en el próximo vamos a ver, porque estamos claros que realmente tenemos que tener cuidado el daño que Dios aborrece, pero cómo la controlamos. Y para saber cómo la controlamos, tendremos que esperar y verlo en el próximo segmento. Nos vemos en breve. Sigue conectando con la palabra. Búscanos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. Escucha nuestro podcast en Spotify. Conectando con la palabra. Conectando las verdades de la palabra con nuestra vida diaria. Bueno, continuamos con nuestro programa, Conectando con la Palabra. Terminamos nuestro primer segmento hablando del cuidado que debemos tener de nuestra lengua. Vimos que Dios aborrece una lengua sin control, que Dios aborrece una lengua desenfrenada, una lengua que habla mal de los demás, que Dios no quiere o no se agrada en personas que no hablan. Y nosotros, el pastor decía así, nosotros nos tenemos que preguntar si está edificando lo que uno está hablando. A mí me gustaría, pastor, antes de pasar a lo que tiene que ver con cómo controlar la lengua, si hay otras áreas en que nosotros debemos tener cuidado antes de pasar a ese cómo controlarla. Sí, Daniel, son muchas las áreas y en ese primer segmento la tratamos, ¿verdad? Brevemente, pero vimos muchas características de esa lengua. Hay algo que es muy común, lo cual quiero hacer énfasis con más detalle, que es la lengua que habla palabras corrompidas. Nosotros habíamos dicho que una lengua puede ser de bendición o puede ser de maldición. Muchas veces cuando hablamos palabras corrompidas, hacemos daño a los demás. Dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es una palabra corrompida? Esa palabra que se utiliza allí es cuando se habla de una fruta que está podrida o cuando tú tomas un alimento, un pescado, por ejemplo, que está descompuesto. ¿Qué pasa, Daniel, cuando tú te comes una fruta que está putrefacta o un pescado que está corrompido? ¿Qué te va a pasar? Nos cae mal. También a veces el sabor es muy desagradable, pero no nos hace bien.
nos hace daño. Entonces, nosotros con mucha facilidad hablamos palabra corrompida, palabra que hace daño, y específicamente es bueno saber que esas palabras corrompidas son aquellas palabras que hieren, aquellas palabras que hacen daño, aquellas palabras que yo sé que va a ofender al otro. Tú tienes, por ejemplo, estás hablando con tu esposa o con uno de tus hijos y estás en un momento en que te sientes mal con ellos por alguna situación que puede ser propiamente tuya y no por algo malo que ellos te hayan hecho, pero uno tiende a utilizar esa palabra corrompida, decirle a su cónyuge, decirle a uno de sus hijos, tú no sabes nada, tú siempre te equivocas, tú no puedes hacer tu tarea escolar bien, o tú no puedes cocinar bien si es a tu esposa, tú no sirves para nada. Y esas palabras, Daniel, son palabras corrompidas, son palabras que destruyen a los demás, son palabras que hacen daño. Y con muchas frecuencias estas palabras son utilizadas por nosotros. Por ejemplo, tu cónyuge te puntualiza algo, te dice algo que a ti no te gusta. Por ejemplo, mira, Daniel, tú no debes tener más orden en la casa, en tu habitación. Entonces tú te sientes mal porque te sientes, ¿verdad?, que te han dicho algo que es real, pero no quieres aceptarlo. Entonces tú vienes inmediatamente y atacas a la otra persona. Pero si yo soy desorden, ¿qué tú dices de ti? Tú eres peor que yo. Y entonces uno empieza a decirle una serie de cosas que lo que hacen es ofender al otro. ¿Qué es esto, Daniel? Palabra corrompida. También hay algo que nosotros debemos tener mucho cuidado, y es no estarnos entremetiendo en lo ajeno. ¿Qué idea nos da la Escritura cuando nos habla de esto, Daniel? Es la persona chismosa que está llevando y trayendo, que anda publicando los asuntos privados de los demás, que está hablando lo que no debe con otras personas. Y dice la Escritura, hasta en el Antiguo Testamento, mira, tú no vas a andar chismeando entre tu pueblo. Y dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Fíjate que en esas dos frases está comparando al chisme con el homicidio. ¿Cuántas reputaciones, Daniel, no han sido dañadas por chismes? ¿Cuántas calumnias no han destruido la reputación de personas que son serias? ¿Cuántas personas hay que lo que van es de casa en casa llevando chismes y entremetiéndose en lo ajeno? Y ahora hay un peligro mayor, fíjate. Ahora con las redes, cualquiera emite un comentario en las redes acerca de una persona, acerca de una reputación. Primero lo hace sin tener los elementos de juicio a mano, como vimos. Pero si tú tienes los elementos de juicio, la Biblia te manda a hablar con esa persona, no a publicar una situación que está viviendo esa persona o algo que ha hecho en las redes, porque ¿qué tú vas a resolver con eso? Que no sea destruir la reputación de esa persona. Y hay tantas hombres y mujeres que lo que hacen es calumniar, y con eso lo que están haciendo es daño a las personas, a la sociedad. Y eso debe llevarnos, Daniel, a preguntarnos a la luz de lo que hemos visto. ¿Soy yo ese tipo de persona que es un chismoso? ¿Soy yo el tipo de persona que soy un calumniador? ¿Soy de aquellos que están hablando lo que no deben hablar? ¿Estoy yo deleitándome en hablar las cosas privadas de otras personas? ¿Cómo tú te sentirías, Daniel, si un amigo tuyo estuviera hablando cosas que son de tu privacidad, de tu intimidad, que él conoce con otras personas? ¿Cómo tú te sentirías? Ultrajado, de verdad. Porque es así. Lo que pasa es que cuando uno es el que comete el hecho, uno no lo ve mal, pero cuando lo cometen contra uno, entonces
ahí es que uno se pone sumamente sensible. Entonces, tú me preguntabas cómo podemos controlar la lengua. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, Daniel, es una reflexión y ver, y seguro que sí, si estamos cometiendo pecado de la lengua, calumniando, siendo chismosos, y debemos ir a la presencia de Dios, viendo cómo Dios aborrece lo que es un chismoso y confesando nuestro pecado en la presencia de Dios. Pero fíjate, un cristiano se arrepiente de sus pecados, lo confiesa delante de Dios y tiene la capacidad en el poder del Espíritu Santo de hacer los cambios. Ahora la pregunta, ¿qué sucede con aquellos que nos están escuchando, pero no son cristianos? Dice la Escritura que esas personas necesitan tener un corazón regenerado. ¿Por qué? Un árbol bueno, dice la Escritura, da buenos frutos, pero un árbol que es malo da malos frutos. Entonces, dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, si tú tienes una lengua que no puedes controlar, tú necesitas tener un nuevo corazón. Tú necesitas ver que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que todos somos pecadores, que todos nos hemos desviado, que no glorificamos a Dios con nuestras vidas y necesitamos tener un nuevo corazón. Necesitamos tener un corazón regenerado. Por eso, solamente hay un camino a Dios, quien es el que puede regenerar nuestros corazones, y es a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Todos nosotros somos pecadores, como dije. Todos nosotros damos frutos que no agradan a Dios. Todos nosotros necesitamos tener ese corazón regenerado para dar un buen fruto. Y por eso lo primero que debemos hacer, si no conoces al Señor, es ir a los pies de Cristo y pedirle a Él que nos perdone, que perdone nuestros pecados, que nos ayude a poder hacer las cosas correctamente, a dar buenos frutos en ese sentido. Y ese es el primer paso que debemos dar, Daniel. Bueno, la verdad que qué bueno, pastor, el poder, como usted terminó la primera parte, la otra parte del tema de las cosas que uno tenía que estar viéndose a sí mismo, esa autoevaluación. Si ya todos sabemos que estamos lidiando con esto, pues usted decía hay que arrepentirse, tenemos que arrepentirnos, ir a Dios, pero para eso hay que tener un corazón regenerado, hay que tener una nueva identidad en Cristo. ¿Qué otra cosa debemos hacer nosotros, pastor, para poder contraatacar o luchar con el controlar la lengua? Bueno, tú sabes que el Espíritu produce un fruto en nosotros que tiene 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. El Espíritu de Dios, cuando nosotros nos convertimos al Señor, que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo y solo en Cristo para salvación, viene a morar en nosotros y el Espíritu empieza a formar ese fruto, a dar ese fruto en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mira, Daniel, vimos brevemente diferentes textos que nos muestran lo mal que es andar en chismes, en calumnias, cómo Dios ve a esa lengua pecaminosa, a esa lengua descontrolada. Entonces, lo que debemos hacer es orar al Señor para que Él nos ayude a controlar nuestra lengua. El salmista en el Salmo 141 hace una oración interesantísima. ¿Qué tiempo tenemos, Daniel? Porque no quiero que nos pasemos, porque yo sé que eso va muy controlado.
Nos quedan como ¿Qué tiempo 5 tenemos minutos, disponible? pastor. Ok, 5 porque tú sabes que minutos. este es un tema tan amplio que son muchas las aplicaciones. Mira, dice el salmista, Señor, yo he clamado a ti, apresúrate a mí, escucha mi voz, que suba mi oración delante de ti. Y él dice, pon guarda a mi boca, oh Señor. Y dice, guarda la puerta de mis labios. El salmista nos está dando ahí una ilustración militar. Tú sabes que las ciudades en la antigüedad eran ciudades amuralladas y esos muros eran su defensa y habían torres en esas estructuras, en esas ciudades, y allí también habían guardias. Pero ¿qué pasaba con las puertas de esas ciudades, Daniel? Se cerraban de manera que protegieran a sus habitantes. Y en esta ilustración, cuando el salmista dice, pon guarda a mi boca, es lo que está diciendo, guárdame, Señor, para no dejar que alguien, ¿verdad?, entre en la ciudad. Guarda mi boca también para que de mi boca no salga nada negativo, nada que sea desagradable delante de ti. Porque fíjate, a la luz de lo que hemos visto, debemos saber que si no controlamos nuestras lenguas, si nuestra lengua es una fuente de maldición, de chisme, de calumnia, de mentira, de engaño, no estamos agradando a Dios. Y un hijo de Dios quiere dar buenos frutos para Dios. Un hijo de Dios quiere poner guarda a su boca. Y el salmista sabía que en el momento de hablar estaba en peligro. Y él quiere que sus dichos, lo que saliera de su boca, fuera agradable a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos tener bien presente, Daniel. Ojalá que nosotros los cristianos siempre nos caracterizáramos por ser personas que edifican donde quiera que lleguen, personas que afirman donde quiera que lleguen. Y oye esto, cuando tengamos que llamarle la atención a alguna persona, si tenemos que hablar algo de alguna persona porque sea muy necesario, tenemos que hablarlo con la persona, no con otros que no tienen nada que ver con la situación. Y hablar con esa persona de tal manera que le planteemos lo que entendemos que esa persona está haciendo mal, lo que necesita corregir, pero debemos planteárselo de una manera que esa persona sea edificada. Debemos guiarlo a que se arrepienta de lo que está haciendo mal, pero lo importante es ayudar a esa persona a cambiar. Nosotros debemos ser entes de cambio en nuestra sociedad y eso es lo que se necesita en nuestro medio, Daniel, en la sociedad donde estamos viviendo, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, en la universidad, con los compañeros de estudio, en el colegio, en todas las partes. Nosotros debemos ser entes de bendición. Amén, pastor. Pastor, en los minutos que nos quedan, usted ha hablado de orar, primero de un nuevo corazón, luego de orar. Nosotros nos encantaría que en los minutos que nos quedan nos dijera sintetizada una, dos o tres áreas o formas de controlar nosotros la lengua, aunque sea de manera sintetizada, simplemente para nosotros traerla a la mente, aunque tengamos que buscarlo más adelante y tratar de verlo, pero que nos ayuden a dar lineamiento en cómo lidiar esta batalla en tratar de controlar la lengua. Bueno, tú sabes que así como debemos orar al Señor para que ponga guarda en nuestra boca, es muy bueno, Daniel, poder hablar con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con las personas que sean cercanas a nosotros, hermanos de la iglesia, y que nos ayuden a evaluar nuestro hablar. Y como están cerca de nosotros, primero nosotros debemos hacer el compromiso de estar conscientes de nuestro hablar, vigilantes, velando y orando, si podemos decirlo así, de cuando hablamos. Pero las personas que están a nuestro alrededor, que son cercanas, con quien tenemos confianza, es bueno preguntarle, mira, o decirle,
Yo estoy tratando de mejorar en mi hablar. Yo estoy tratando de ser un ente de edificación para los demás. Yo estoy tratando de ser una persona que afirme a los demás. Aun cuando tenga que llamarle la atención a alguna otra persona, quiero hacerla de manera que yo bendiga a esa persona, aunque no le guste. Óyeme bien, Daniel, aunque no le guste lo que le tengo que decir, pero yo quiero hacer las cosas bien. Entonces, que esas personas nos ayuden para nosotros crecer en esa área. Y oye algo, debemos estar dispuestos a escuchar lo que nos tengan que decir. ¿Me estoy explicando? Y no no enojarnos con esas personas. También dice la Escritura, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uno debe seleccionar sus amistades, o si tiene amistades cercanas con los cuales uno tiende a criticar que lo que sucede en la sociedad, lo que sucede en el país, lo que sucede en la iglesia, lo que sucede en el trabajo, lo que sucede en cierto grupo de amigos. Uno debe hablar con esas personas, decir el compromiso que uno ha hecho de ser un ente de bendición. Y si esas personas en ese sentido nos influencian de mala manera y siempre están en esa actitud crítica de mal hablar, entonces voy a buscar personas que me ayuden a crecer en ese sentido. Recuérdate que dice la Escritura que aquellos que andan en chisme descubren los secretos, que no debemos entremeternos con esas personas que son sueltos de lengua. Entonces, hay ciertos amigos a quienes le tenemos cariño, pero que son personas negativas que siempre están mal usando su hablar, su lengua, si podemos decirlo de esa manera, Daniel. Bueno, la verdad, pastor, que ha sido un tiempo de confrontación. Que Dios nos ayude a entender el cuidado que debemos tener de nuestra lengua, porque es que, como usted decía, uno está más pendiente de lo que el otro dice y no de lo que debo decir yo. Que Dios nos dé a nosotros, de verdad, convicción de pecado con las áreas que nosotros debemos trabajar de manera personal y que nos ayude a ser intencionales en llenar nuestro corazón de la palabra para que nuestro hablar sea transformado. Que nuestro hablar se caracterice, como usted decía, pastor, porque edifica, porque imparte gracia, porque habla en amor. Óyeme, y si fallamos en estas áreas, debemos pedir a Dios que nos perdone, que nos ayude a refrenar la lengua, que nos ayude a vigilar la manera que hablamos, no solamente nosotros, como decía el pastor, las personas alrededor que nos ayuden a trabajar juntos. Estamos juntos en este trabajo porque es una lucha que todos tenemos, que no olvidemos que hay consecuencias por nosotros no hablar las cosas que Dios espera que nosotros digamos. Dios nos va a pedir cuenta por la palabra ociosa, que Él nos ayude también a cultivar amistades que nos modelen a Cristo y más aún que nos acerquen a Dios. Que Dios nos ayude de verdad a entender que Él nos ha dado su espíritu para nosotros ser transformados. Llenémonos realmente de la palabra, busquemos personas que también tengan el deseo de amar al Señor y de seguir luchando en esta carrera, descansando en Cristo y mirando a la luz de la eternidad. La verdad que, pastor, gracias por traernos esta enseñanza tan propicia para los días que estamos viviendo, donde acabamos con la reputación de cualquier persona por nada. Y de verdad que ha sido muy, muy bueno para mi alma el poder refrescar todas estas cosas. La verdad que gracias. Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Pero si Dios lo permite, nos vemos en una nueva entrega próximamente de su programa, Conectando con la Palabra. Dios les bendiga.